Vamos a orar, vamos a disponer estos momentos para la gloria de nuestro Señor. Padre, Dios bendito y misericordioso, Señor de los cielos, a ti, Señor, te damos honra y gloria y te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, amado Señor, porque has dispuesto en nuestros corazones que nos desplacemos, Señor bendito, a reunirnos como hermanos, como familia, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que dirija nuestros corazones y nos permitas, amado Señor, disfrutar de todo cuanto tú tienes, Señor bendito, para nosotros. Guíanos, Señor de los cielos, permite que tu santa palabra sea en nuestros corazones, mostrándonos la necesidad que tenemos continua de un Salvador. A los que no pueden estar en este lugar, Señor bendito, consuélales. A los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos y permítanos gozarnos, amado Padre, de estar, Señor bendito, en compañía de nuestros hermanos, Señor de los cielos, disfrutando de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la escuela bíblica familiar que tiene por título La seguridad de la salvación. Vemos ya la primera parte que se llama Las verdaderas fuentes. Estamos en la segunda parte que se llama El plan infalible de Dios. Hemos visto dentro de los temas del plan infalible de Dios el tema que se llama el conocimiento de Dios, la predestinación, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación, adopción, santificación, y hoy vamos a ver, nos corresponde ver el tema que se llama la perseverancia. Habíamos visto este cuadro en el que esquematizábamos cómo el orden de salvación opera en la vida de un creyente. Previo a la fe del hombre, Dios nos ha conocido, nos ha predestinado y nos ha llamado. Producto de ese llamamiento, produce en el corazón del hombre arrepentimiento y fe. Acto seguido, el Señor trabaja en unión con Cristo en nuestra vida, regenerándonos, convirtiéndonos, justificándonos, adoptándonos como sus hijos. Posteriormente a ese proceso que el Señor hace en nosotros, viene junto con la fe y en unión con la fe, la santificación y lo que se llama la perseverancia, para posteriormente la meta de todo cristiano, que debe ser la glorificación, estar en la presencia de nuestro Señor. Vamos a hablar hoy acerca de la perseverancia. Y cuando hablamos de perseverancia, sería bueno que pudiésemos unificar el concepto de perseverancia. Perseverancia, por supuesto, viene del verbo perseverar. ¿Y qué es perseverar? ¿Qué nos puede decir Diego que puede ser perseverar? Insistir en algo. El hermano Antonio, ¿qué dice que significa perseverar? Mantenerse. ¿Qué dice Paula? Permanecer. Hugo. No desistir. Ser constantes. El hermano nos puede decir qué cree por perseverar. Constancia, ¿cierto? Cuando viene a mi mente la palabra perseverar, yo me imagino a los ciclistas. ¿Han visto ustedes alguna vez una etapa de ciclismo? Como unos hombres, por ejemplo, en este ejemplo, de pronto no se ve bien, el recorrido son 195 kilómetros. Uno sabe que solo uno va a ganar, pero al final, en la meta, a veces pasan minutos, incluso horas, y todavía hay ciclistas llegando, subiendo, bajando. Lastimosamente no podemos ver bien, pero muchas veces están solos, otras veces acompañados, otras veces el terreno es en subida, otras veces es en bajada, y hay caídas, y ellos vuelven y se levantan. Y lo que uno ve es que a pesar de que llueva, a pesar de que haga sol, estos hombres se mantienen montados en esa bicicleta que no debe ser nada, pero nada cómodo,
después de 4 horas montados en una bicicleta, pero tienen la finalidad de llegar a la meta. El apóstol Pablo incluso colocaba un ejemplo de los atletas. Él decía que teniendo puestos los ojos en la meta, perseveraba. Y la definición que uno encuentra en un diccionario con respecto a perseverancia es la firmeza o constancia en una cosa. O sea, lo que ustedes dijeron, firmeza y constancia, o sea, ser constantes en algo, pero constantes en algo siendo firmes. ¿Cuántos de ustedes han empezado alguna vez una dieta? ¿Cuántas veces han empezado una dieta? ¿Cuántos de ustedes la hemos terminado? Necesita perseverancia, ¿cierto? Firmeza y constancia, porque uno puede decir, voy a empezar una dieta, y la empieza el primer día riguroso, con ejercicios, cuidándose de la comida, y después empiezan, ay, pero es que es un chicharroncito, una vez al mes, eso no hace tanto daño, y empezamos, y ahí empezamos a perder la firmeza, y después empezamos a perder la constancia, como con los ejercicios físicos, y empezamos a hacerlo cada vez de manera menos continua. El término perseverancia proviene de un término latín que se llama perseverantia y tiene varios sinónimos, como ustedes dijeron ahora, constancia, persistencia, firmeza, dedicación, tesón, tanto en sus ideas como en las actitudes, porque uno puede predicar algo, uno puede decir, sí, lo que pasa es que yo soy una persona que me gusta mucho la comida saludable, pero cuando uno se da cuenta lo ve comiendo en la esquina comida chatarra. Entonces, la perseverancia tiene que ver no solamente en tus ideas, sino también en tus actitudes que vayan acorde con lo que dices, en la realización de algo, en la ejecución de los propósitos y también en las resoluciones del ánimo. Entonces, nos queda claro a todos qué es perseverancia, firmeza, algo continuo, se necesita que sea continuo. Vamos a definirlo a la luz de lo que Dios hace en nuestra vida. Perseverancia es el proceso continuo de mantenerse firmes hasta el final. El proceso continuo de mantenerse firme hasta el final. ¿Qué significa eso? Que es de todos los días. Que es de todos los días. Perseverar, como el ejemplo que poníamos ahora de los ciclistas, no es que el ciclista dé 3 pedalazos y pare a descansar. Él no puede darse el lujo de parar. Él no puede darse el lujo de parar, siempre debe mantener. Y si él conoce sus fuerzas, él pone un ritmo, pero sabe que con ese ritmo va a llegar. Por eso dice que es continuo, de mantenerse firme hasta el final. También se le llama teológicamente seguridad de salvación o la perseverancia de los santos. Y es algo que no hace parte de nosotros, es algo que Dios pone en sus hijos, esa fuerza, esa fortaleza, esa firmeza para llegar a esa meta que Dios nos ha puesto. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dice, apartados de mí, nada puedes hacer. Esa es la perseverancia que Dios pone en nosotros. Lo que significa perseverancia es que todos los que son verdaderamente salvos, hijos de Dios, perseveran hasta el fin. Perseveran hasta el fin. Dios les mantiene perseverantes, Dios les mantiene unidos a Él. ¿Para qué? Para finalmente estar con Él en su presencia al momento de la glorificación. Un término que se utiliza teológicamente en la perseverancia de los santos es una vez salvos, siempre salvos. Si somos salvos, Dios va a poner en nuestro corazón esa fuerza. Dios va a poner en nosotros esa perseverancia. Entonces, vayamos a las Escrituras, porque las Escrituras son las que nos dan a nosotros testimonio de lo que nosotros hablamos. Filipenses 1:6 dice así en la palabra de Dios: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿Eso qué es? Eso es una promesa. Una promesa. ¿Quién empezó en nosotros la buena obra? ¿Quién empezó en nosotros la buena obra, Carolina? El Señor empezó en nosotros la buena obra. Y tenemos la certeza de que Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos en su presencia. O sea que esa certeza es la que nos da a nosotros la fortaleza para poder seguir cada día adelante. La base de la seguridad de la salvación es la obra de Dios en la salvación. O sea, la base de la seguridad en la salvación no radica en ninguno de nosotros, no radica en lo que nosotros hagamos, no radica en ninguna obra, no radica en ningún sacrificio o esfuerzo nuestro, radica en la obra de Dios en la salvación. Un punto básico que nosotros debemos tener en cuenta es que la salvación no depende de lo que nosotros hacemos. La salvación depende de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la base de la seguridad. Porque si dependiera de nosotros, entonces nosotros un día amanecemos de buen ánimo, otro día es un ánimo bajo, un día estamos felices, otro día estamos quejándonos, y finalmente nosotros no somos quienes para determinar nuestra salvación, porque la palabra de Dios dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea que nosotros dependemos de nuestra salvación 100% de Dios. Aún siendo de esa manera, Dios pone en nuestro corazón esa fortaleza para ser perseverantes en nuestro caminar. El libro de Romanos dice con respecto a la salvación, Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que para los hijos de Dios no hay condenación. La salvación está garantizada. Sin embargo, el apóstol Pablo dice también en el libro de Romanos que eso no puede ser un pasaporte o una licencia para pecar. ¿Por qué? Porque si es un hijo de Dios, el convencimiento de pecado es tal que entiende que el pecado es una ofensa contra Dios mismo. Y Dios mismo va a poner en nuestro corazón ese deseo y esa fuerza para cada día pecar menos. Entonces, si somos creyentes, verdaderos hijos de Dios, lo primero que nosotros debemos tener claro es que Dios está con nosotros. ¿Y cómo entendemos que Dios está con nosotros? Él dice que va a derramar de su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo. O sea, Él ha derramado el Espíritu Santo en nosotros. Y ese es nuestro consolador. Dios está con nosotros. ¿Quién puede contra nosotros si estamos con Dios? Nadie puede contra nosotros si estamos con Dios. O sea, porque apartados de Dios nada podemos hacer, pero con Dios lo somos todo. Nadie nos puede acusar. ¿Por qué nadie nos puede acusar? Porque hay convicción de nosotros de que somos pecadores, pero también hay convicción de que Cristo murió por esos pecados. Cristo ya pagó por la culpa por esos pecados, ya recibió el castigo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Él. O sea, nada ni nadie, la palabra de Dios dice que nada ni nadie. O sea, si la palabra de Dios dice que nada ni nadie, debemos tener esa certeza de que nada ni nadie nos puede separar de Él. Ni el diablo, ni nosotros mismos siquiera podemos separarnos del amor del Señor. Entonces vamos a leer el sustento bíblico en el cual nosotros podemos encontrar esa parte. Diego, por favor, me ayuda leyendo en voz alta. Más fuerte, más fuerte. Con voz de locutor. (8:34 al 39).
Gracias, Diego. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo y él mismo contesta. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, somos más que vencedores por nuestros méritos, somos más que vencedores en nuestras fuerzas, somos más que vencedores en nuestras capacidades. El apóstol Pablo claramente nos dice que no. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, y nosotros debemos apropiarnos de esa seguridad, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte ni la vida. Muchos cristianos le tienen miedo a la muerte. Se angustian cuando piensan en la posibilidad de fallecer. El apóstol Pablo dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios en los hombres es en Cristo, y es en Cristo. Por eso dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo nosotros sabemos que Dios nos ama? ¿Y cómo sabemos nosotros que Cristo nos ama? Porque dice la palabra de Dios que Dios tomó a aquellos a los cuales había escogido y se los entregó al Hijo para que Él los salvara. Nosotros somos un regalo precioso del Padre al Hijo, pero somos preciosos no porque nosotros por sí mismos seamos preciosos, sino porque somos un regalo del Padre. O sea, el Padre nos hace preciosos y en el Hijo recibimos el amor del Padre. ¿Es claro eso? Que en el Hijo recibimos el amor del Padre. ¿Para todos es claro eso? Porque es el amor de Dios que es a través de su Hijo el que nos permite gozarnos, de sabernos hijos de Dios. Amados, dice el apóstol Juan, estamos llamados a amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia del amor del Padre a través de su Hijo es la que nos da la marca de la verdadera espiritualidad. Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Sí, dice el Evangelio de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No perecerán para siempre. Eso significa que esa perseverancia que nosotros decimos que es una marca de un verdadero creyente, es una perseverancia que está fortalecida en la fuerza de Jesucristo, porque Cristo dice que el Padre, Él nos recibió del Padre, y dice que nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la fuerza que nos mantiene nosotros unidos a Cristo, la fuerza de Cristo mismo, su amor, y esa es la perseverancia que nos permite mantenernos junto a Él. Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, persevero, me mantengo, soy firme, para ver si logro asir, o sea, agarrar aquello para lo cual fui también agarrado, asido, aferrado por Cristo Jesús. Ese prosigo es la perseverancia de los santos. Ese prosigo es la firmeza de los santos. Ese es el tesón. Esa es la fortaleza que Dios nos da. El apóstol Pablo, en la carta a Filipenses, llevando ya bastantes años de su ministerio, dice, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y si el apóstol Pablo veía la necesidad de proseguir, ¿cuántos de nosotros vemos la necesidad de proseguir? Comparados con el apóstol Pablo, nosotros necesitamos proseguir, necesitamos mantenernos firmes. Miremos qué más dice la palabra de Dios con respecto al tema de la perseverancia. Lucas 9:62. El Señor Jesucristo dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué está diciendo ahí con mirar al arado? ¿Ustedes qué entienden con eso? Hugo, ¿tú qué entiendes cuando dice nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios? ¿Estamos de acuerdo con eso, Nasli? Volver a los caminos antiguos. Mirar hacia atrás es empezar a querer estar mirando en dirección contraria. Cuando el arado se pone y los bueyes o las bestias empiezan a alar, es hacia adelante. Es hacia adelante. O sea, ahí no hay opción de mirar atrás. Y ahí se necesita perseverancia. Ahí se necesita firmeza. Se necesita un trabajo continuo que no va a ser en nuestras fuerzas, que es en la fortaleza que solamente nos da Cristo. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. ¿Cuántos de ustedes, cuando están criando a sus hijos y ven que tienen errores, son rebeldes, les provoca tirar la toalla y decir ya no más? Uy, Señor, hasta aquí llegué, no tengo fuerzas. Sin embargo, el Señor nos manda a perseverar. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Porque es la voluntad de Dios. Imagínense la vida de un pastor soportando nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestros problemas. Y ese hombre en oración: Señor, dame fortaleza para perseverar, para perseverar. Romanos 2:6-7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Perseverar. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros estamos llamados a perseverar. ¿Y por qué perseveramos? Porque confiamos en que Dios nos preserva. Por eso dice preservación del alma. Mientras nosotros perseveramos, Dios nos preserva, que es otra palabra, nos mantiene, nos cuida, nos sostiene, nos necesita perseverancia. Segunda de Pedro 3:18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esta firmeza es la perseverancia. Nos levantamos un día domingo a las 6 de la mañana, está haciendo mucho frío, está lloviendo y las cobijas están supremamente agradables. Gracias a Dios porque permite que haya fortaleza en nuestro espíritu y nos levantemos, nos bañemos y nos reunamos con nuestros hermanos a escuchar su palabra. ¿Pero qué quiere el cuerpo? Quedarse dormido, descansar, arruncharse, como decimos algunos. Pero esa es la perseverancia. Y gracias a Dios por eso, porque no es don nuestro. O sea, el hecho de que estemos aquí no nos da ningún mérito. No nos hace mejores. El único que hace la diferencia en nuestra vida es Cristo. Solamente Cristo. Y debemos pedirle todos los días a Él que nos dé perseverancia. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé perseverante hasta la muerte. Sé firme hasta la muerte. Ten tesón hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Mantente firme, Timoteo. Sé perseverante. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, nos hace un llamado, nos hace una exhortación, nos da un consejo muy precioso. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo? Manteniendo, perseverando, siendo firmes en vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces la perseverancia lo que nos ayuda también es a tener dominio propio. Nos ayuda a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son todas aquellas cosas a las cuales nosotros le damos gusto y que a veces no tenemos la suficiente fortaleza y terminamos cediendo. Pero el apóstol Pablo nos dice: absteneos de los deseos carnales, manteniendo buena vuestra manera de vivir, manteniéndonos firmes. Entonces, por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios también que nos dé firmeza, perseverancia. ¿Hay alguna pregunta acerca de la perseverancia? ¿Qué necesitamos para ser perseverantes? ¿Qué necesitamos? ¿Disciplina? ¿Qué más necesitamos, Martica? El poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué más necesitamos, Nora? Que Dios nos mire con ojos de compasión, que nos preserve. ¿Qué dice Diana Milena? Dios. Cuando nosotros entendemos un tema como estos, debemos pedirle a Dios también algo muy importante, que es la humildad. ¿Por qué la humildad, me dirían ustedes? La humildad de conocernos y reconocer lo que realmente somos. ¿Por qué? Si a mí viene alguien y me dice: tú puedes ir a correr la maratón de 10 kilómetros, y si yo no soy consciente de que no tengo esa capacidad para hacerlo, seguramente voy a aventurarme en algo que no voy a terminar. Entonces, Dios en nosotros, así como nos muestra nuestra condición de pecado, a través de la humildad que pone en nuestros corazones, nos da el arrepentimiento, que es un don precioso, a través del cual venimos a pedirle a Dios que se apiade de nosotros y nos perdone. También debemos decirle: Señor, ayúdame, como el apóstol Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua y se estaba hundiendo: Señor, socórreme que perezco. ¿Por qué? Porque necesitamos la perseverancia, pero no depende de nosotros, depende de Dios. Y Dios empieza en cada uno de nosotros, revelándonos a través de su palabra lo que somos. Señor, no tengo la fortaleza para hacerlo, pero en ti, en tus fuerzas, yo voy a poder caminar. Señor, no soy capaz de hacerlo, pero si tú me sostienes, sé que estoy contigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el tema de la perseverancia. Y tenemos una seguridad. ¿Y qué ventaja tenemos los que somos nacidos después de Cristo? Es que nosotros vemos el Evangelio ya no solamente a los ojos de la ley, sino también a los ojos de la gracia, y sabemos que Cristo ya hizo la obra. Entonces tenemos la seguridad de la salvación. Tenemos la seguridad. Entonces, al tener esa seguridad, a pesar que el camino sea difícil, que sea como esa etapa de esos ciclistas que suben y bajan y se caen y llueve, pero sabemos que cuando lleguemos allá va a estar Él. Y por eso es que es precioso ese texto que están estudiando en el MINS, el progreso del peregrino. Es eso, perseverar, perseverar,
perseverar, sabiendo que le hemos de hallar allá en esa meta final. Nos queda pendiente estudiar en la próxima clase el tema de la glorificación para completar el orden lógico de la salvación, el orden de la salvación que hemos estudiado, que más que un orden lógico, más que un orden cronológico, perdón, es lógico y teológico, porque muchas cosas se dan al tiempo en nuestra vida. Se llama el orden de la salvación y vamos a estudiar entonces en la próxima clase la glorificación, que es a lo que todos le apuntamos, estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Samuel tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Le quedó todo claro? Un resumen. Es importante que los niños entiendan que perseverar es como cuando ellos se antojan un juguete y entonces empiezan: mamá, mira el juguete en la televisión, mamá, mira el juguete en la revista, mamá, ¿será que me puede? Y todo el tiempo perseveran y perseveran hasta que lo logran. Nosotros estamos llamados a perseverar, a perseverar. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los cuales pareciera que estuviéramos solos, y al contrario, ese es el momento en que más acompañados estamos. Pero el único momento en que más miserables nos sentimos es cuando el Señor nos, ¿cómo se llama la palabra? Nos preserva, nos sostiene, nos cuida. Entonces hoy aprendimos que nosotros perseveramos gracias a Dios porque Él nos preserva. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor de los cielos, porque nos permite, Señor bendito, conocerte. Si bien es cierto, amado Señor, el conocimiento no es la garantía de la salvación. Sin embargo, entre más te conocemos, Señor, más deseamos, Padre Santo, estar firmes, Señor de los cielos, en tu presencia. Gracias, amado Padre, porque a cada uno nos das conforme a lo que necesitamos, y ayúdanos, Señor bendito, a entender, amado Señor, que si todas estas verdades llegan a nuestra mente, que sea tu obra, Señor, en nuestro corazón, para que cada día estemos, Señor de los cielos, más acordes con tu buena, santa y preciosa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.